que es digno de alabanza, demos todo honor y gloria, cantando la doxología número 2, oh Padre eterno Dios. Y puesto de pie, honremos al Señor Jesucristo con esta nuestra alabanza, la alabanza de su pueblo. Himno número 2, oh Padre eterno Dios. Hermanos, Señor y Dios nuestro, estamos agradecidos a ti por la bendición que nos das de poder estar en tu casa en esta hora de la mañana para celebrar tu nombre, honrarte, Señor. Recibe tú esta adoración, estos cánticos, estas alabanzas que ante ti nos proponemos elevar, y permite que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia real contigo y pueda ser confrontado con tu palabra y edificados a través de la predicación. Rogamos, Señor, que tú tomes el control de este servicio. Bendice a cada hermano y amigo aquí presente. Háblanos en esta mañana, Señor. Escucha la voz de nuestra oración y la petición de todo tu pueblo que se congrega ante tu presencia, y obra tu, Señor. En el nombre de Jesús rogamos, Padre, que también nos guíes a la hora de recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos y a quien dedicamos este servicio. Amén. Amados hermanos, cantemos a aquel que es grande por naturaleza, y ese es nuestro Señor y Dios. Y vamos a hacerlo con el himno número 20, cuán grande es Él. La Biblia dice en el Salmo 48, versículo 1, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Himno número 20, cuán grande es Él. Estrellas
La victoria que nosotros celebramos cada domingo es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre siendo Dios para morir en la cruz, para que pecadores como nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Amén. Así que con júbilo, a viva voz, todos juntos vamos a cantar el himno 110. En la cruz, 110. 110. La Biblia dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que lo hizo en la cruz. Decimos, herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor, perdido ante mi dolor, bendígome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no debo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque el gran consolador, por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya yo soy de hoy en más, a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bien, hermanos, en este mismo espíritu de alabanza y de adoración, pueden tomar asiento, gracias. Vamos a traer nuestras dádivas, nuestras ofrendas al Señor. Como siempre, es un privilegio predicar a nuestro Dios. Amén. Más parte de lo que nos da por medio del trabajo. Es un momento en el cual reflexionamos y decimos, parte de lo que es tuyo te devolvemos. Úsalo para la gloria tuya, multiplícalo, limpia toda inmundicia.
¿Qué mi hermano Omar, por favor? Tiene oración para las ofrendas. ¿Recepción? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar delante de ti. Te damos, Señor, que en esta hora tú bendigas al hermano que va a ofrendar y más, ya que no también, de esta manera. Te damos gracias, Señor, porque a lo largo de la semana hemos recibido, hemos hablado con nuestro trabajo, con el transcurso de cada día, hemos dado el alimento para comer, el techo para dormir. Gracias, Padre. A cada hermano que se encuentra meditando dentro y fuera de la ciudad, rogamos que tú les protejas, que les protejas de todo peligro, que los libres de todo accidente y que tu palabra se siga escribiendo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, anuncios de sus boletines, hermanos, únicamente destacamos la parte que viene mayo 2, Escuela de Ministerio a las 7 p.m. Es únicamente una invitación para todos aquellos que quieran instruirse en la palabra de Dios por medio del ministerio. Si tú aún no has sido incorporado a este ministerio, puedes venir de todas maneras, eres totalmente invitado. La cita es a las 7 de la noche. Ahí se imparten por lo regular 2 clases. Puedes tomar una, puedes tomar las 2, como tú gustes. La cita 7 de la noche, aquí en Desdevin, para la Escuela de Ministerio. Junio 22 al 26, voy a llevar a cabo el campamento de jóvenes de 11 a 18 años de edad en Fry Ranch, de West Cave Baptist Church. El costo son $75 por persona, por joven. Si tu hijo o tú no tienes dinero para que tu hijo vaya, habla con los directivos de esta iglesia para poder arreglar la situación. Dice que todo el mundo asista de alguna manera, por favor. No se queden sin asistir los jóvenes por causas económicas. Por favor. Únicamente cumpleaños, abril 26, Aurora Reyes, abril 29, Anthony León, y abril 30, Yasmín Gamboa. Luego derecho viene también un pensamiento para leer y meditar en la semana. Y muy importante, hermanos, motivos de oración. Motivos de oración está muy cargado de motivos de oración. Por favor, lleven las cosas de boletín y oren por nosotros mismos. Orad sin cesar, por favor, hermanos, de la palabra de Dios. En la parte de atrás viene los horarios de la iglesia, direcciones electrónicas, para que las tengan consigo y no nos anden preguntando que dónde queda la dirección, cuál es el teléfono de la iglesia cristiana. Ok, hermanos. Y es todo lo que por el día de hoy. Amén. De pie, vamos a cantar Victoria en Cristo 466 466. ¿Cuántos creen que Cristo se levantó victorioso y nos ha dado victoria? Pues vamos a cantar. Hoy bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se
aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, y su santa mano preparó para los que él salvó. Es unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Cantamos entonces también el 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. La Biblia dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, hablando del carcelero de Filipos. Si tú has creído en Dios, pues regocíjate también y canta alabanzas al Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su castilla gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, gran hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siendo en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su honor feliz y libre soy, y salmo con la fe. Grande gozo, gran hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siendo en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, gran hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siendo en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, gran hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siendo en mí. Muy buenos días tengan todos, hermanos. Pueden tomar asiento, gracias. El Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Padre Celestial que nos da la bendición
de poder estar aquí una vez más. Cada martes, hermanos, el coro va a estar practicando. Así que aquellos que tengan la habilidad para cantar y sientan en su corazón el deseo de ser parte del coro, pues les invito a que se unan a nosotros. Por ahora solo van a estar dirigiendo la alabanza hasta que esté todo listo para empezar a hacer cantos especiales también. Así que oremos por ellos y también pues únase a este ministerio si Dios le está llamando. Quiero compartir rapidito parte de anuncios que no están aquí en el boletín. El campamento para los jóvenes. Es importante que usted, los que van a ir, ya se esté comunicando con la hermana Dailín y le deje saber, porque recuerde que el cupo está limitado a 50 jóvenes, pero van jóvenes de varias iglesias. Van jóvenes de la iglesia de West Cray, van jóvenes de Lane Mead Baptist Church, van jóvenes de la iglesia bautista de Pioche, van jóvenes de la iglesia, un ministerio de judíos que tiene la West Cray para evangelizar judíos, y van los jóvenes de esa congregación también. Así que si usted no se apunta a tiempo, pues puede perder el espacio. El año pasado, a Dios gracias, estábamos planificados que fueran 50 y fueron 55 y no cabíamos, y eso es un buen problema, pero igual ore por el campamento para que Dios supla también los recursos que hacen falta para ir ampliándolo. Son 286 hectáreas de tierra y hay mucho que hacer. A Dios gracias, ya se hicieron las cabañas para dormir, que años atrás dormíamos en unas carpas como de circo y pasamos un frío horrible, pero lo pasábamos bien, ¿verdad? El campamento, para los que no saben, el campamento es un lugar 100% rural, no hay electricidad allí, no hay internet, no hay televisión, no hay tecnología de ningún tipo. Y eso es bueno, les voy a decir por qué, no le coja miedo a esto, porque así desconectamos de toda esta atadura que vivimos cada día de teléfono, internet, Facebook y televisión y cosas. En las noches se pone un generador solamente para la luz eléctrica. También ya se construyó la capilla y se está mejorando cada año más. Este año hay nuevas mejoras, hay mucho más agua que antes. Y ore para que Dios supla para ir aumentando el rancho. Así que los jóvenes que tienen pensado a ir, por favor, déjenlo saber con tiempo. Una vez más, yo voy a ser su chofer y su compañero de viaje. Alguno ya dirá, pues no voy. Bueno, se lo va a perder. Sobre todo los varones, que no les gusta quedarse conmigo en el dormitorio, no sé por qué. Dicen que yo peleo mucho. No porque ronco, el problema mío es que no duermo. Pero se pasa muy bien, hermano, se pasa muy bien. Y de hecho, déjenme decirle, la familia deberíamos también ir organizando nuestro campamento, porque el rancho está a disposición de nosotros, para ir 2 o 3 días y pasarlo bien, una semana, como quiera. El otro anuncio es que el domingo próximo vamos a tener un invitado entre nosotros. Es un misionero que trabaja en México. No recuerdo ahora exactamente el lugar. Él es misionero en México, trabaja con una comunidad indígena X en un grupo no alcanzado. Y bueno, hay otra iglesia de aquí de la ciudad que los están apoyando como misioneros, pero ocupa mayor apoyo. Estuvieron hablando con nosotros, nos mandaron cierta documentación y bueno, pues yo le dije que viniera. Vamos a ver, están ocupando como unos $100 al mes para apoyar su trabajo misionero de alcance a esta comunidad. Ya este señor ha fundado 3 iglesias en estas comunidades y lo que estamos tratando de crear es una cooperativa entre varias iglesias que puedan apoyar para esta obra en México. Y bueno, pues yo digo que si tocan a nuestra puerta no es por gusto, algo siempre se puede hacer. Y bueno, pues él va a estar compartiendo, esta noche va a estar en North Las Vegas,
la semana que viene pues estaré aquí en la mañana, así que llame a todos los hermanos para que hagan lo posible todo el mundo por estar, a fin de que todos puedan ver lo que está ocurriendo en este lugar, porque él trae presentaciones, fotos, etcétera, etcétera, y todo esto. Bien, hermanos míos, quiero que también estén orando por mí. Ahora se me ha presentado un problema en este hombro, que tengo esta mano casi que parada y estoy sufriendo de unos dolores terribles. Por favor, oren mucho. No sé si es, parece ser que, no sé si es que tengo bursitis o tendonitis o algún ligamento ahí quebrado, porque no puedo mover casi mi brazo y los dolores que tengo son horribles. Ahora mismo estoy privado, como decimos en mi país. Así que ténganlo presente. Bien, sin más demora, vamos a buscar en nuestras Biblias para tener la exposición de la palabra en esta mañana. Les invito a buscar el libro de Efesios, libro de los Efesios, que es el libro que estamos estudiando, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 12. Efesios 2, del 8 al 12. Efesios 2, del 8 al 12. Juan, ¿puede traerme la trip de ruedita, por favor? Sí, gracias. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 12. Efesios 2, del 8 al 12. ¿Ya están todos ahí? Bien, vamos a leerlos a una sola voz. Amén. Vamos a pedirle al hermano Andrade esta vez que nos dirija a él. Por favor, si puede pasar al frente y dirigirnos en esta lectura. Ok, hermanos. Leamos la palabra de Dios. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, mi hermano Andrade. Amén. Bien, mis hermanos, oremos. Señor y Dios, te estamos agradecidos por la bendición de escuchar tu palabra y rogamos ahora la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que podamos discernir las verdades que en ellas están expuestas a fin de que sea para nuestra edificación. En Jesucristo rogamos tu dirección. Amén. En el día de hoy, hermanos, voy a estar usando otra versión de la Biblia. No voy a estar usando Reina Valera. Y voy a estar usando esta otra versión porque la manera en que está traducida arroja un poco más de luz en el sentido de que su gramática y lenguaje está más contemporáneo, pero tiene el mismo significado, ¿verdad? O sea, no altera el otro texto. Hemos titulado este mensaje La gracia salvadora de Dios. Cuando nosotros examinamos el contexto de este pasaje, donde está insertado el capítulo 2, versículo 8 específicamente en adelante, podemos darnos cuenta que Pablo viene meditando y haciendo reflexionar a los creyentes de Éfeso acerca de la salvación que Dios ha traído a sus vidas. Y la salvación es ese tema que
ciertamente debe estar siempre presente en el corazón del cristiano, por cuanto lo cierto es que de no haber sido por el rescate que Dios efectuó a través de la persona de Jesucristo en la cruz, nuestro final hubiera sido ¿cuál? El infierno. El infierno. Y no es en tanto y en cuanto, no es en tanto que, mientras el creyente no recuerde constantemente su salvación, el creyente no va a tomarse en serio la fe cristiana y el vivir un estilo de vida que honre, glorifique, alabe y viva agradecido con el Señor. Hay una porción en la Biblia que dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todos los bienes de este mundo y perdiere su alma? Esto nos indica algo, que lo más valioso que hay en la vida no son las posesiones materiales ni la educación, no es tampoco cierto estatus social, sino que lo más valioso que nosotros poseemos y tenemos es la salvación del alma. Si tú eres ya cristiano, pues debes valorar esto. Y si no eres cristiano, pues debes considerarlo para pedirle perdón a Jesucristo por tus pecados y aceptarle como Salvador. Ahora, es importante también, y decimos que es importante porque todo lo que está en la palabra de Dios es importante. Y si Dios ha tenido a bien dejar por escrito la manera a través de la cual Dios operó la salvación y cómo ocurrieron los acontecimientos, es porque el Señor quiere que nosotros tengamos conocimiento de ello para nuestra edificación y permanencia en los caminos del Señor. Una tendencia común en la mayoría de los seres humanos, y cuando digo la mayoría de los seres humanos, incluyo aquí también tristemente a algunos creyentes, es a pensar de que ellos han sido salvos por obras o por algo realizado por el ser humano. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los no creyentes y en algunas denominaciones de creyentes, te dicen que uno es salvo por las buenas obras. Si hago obras de caridad, si ayudo al prójimo. Y cuando usted les predica el Evangelio, son este tipo de personas que le dicen: pues yo voy al cielo porque yo he sido un buen prójimo. Yo voy al cielo porque no le hago daño a nadie. Yo voy al cielo porque he donado dinero o porque he hecho esto, aquello y lo otro. Hay otro tipo de personas más dentro de la fe que dicen: uno es salvo por tener fe en Jesucristo más estas obras. ¿Cuáles obras? El bautismo, participar de la cena del Señor, dar dinero a los pobres, etcétera, etcétera. O sea que añaden a la acción de creer la acción de recibir o hacer algo más por cuenta propia. Hay otros que, estando en la fe, aun cuando no le den crédito a las obras para salvación, creen que la obra que ellos realizan es el actuar con fe o recibir a Jesucristo por fe y recibir la gracia no como algo venido de Dios, sino como algo que sale del hombre, parte del hombre y que no incluye a la persona de Dios. Y aquí está la mayoría de los evangélicos de nuestros tiempos. Son la gente que te dicen: sí, yo fui salvo por la fe en Jesucristo. Y es cierto, la Biblia dice que es por fe. Pero ¿dónde es que está el error? En que muchos creen que esta fe sale de uno mismo y no, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios queda excluido, que está en uno, sale de uno y colabora con Dios a la hora de la salvación. O sea, yo pongo mi parte, que es la fe, y Dios pone la suya, que es la gracia. Vamos a examinar la Escritura para descubrir cuál es el concepto correcto. Porque cuando nosotros desarrollamos conceptos correctos, desarrollamos convicciones. Y cuando nosotros desarrollamos convicciones y llegamos a conocer el carácter de Dios, esto modela nuestra vida y nos transforma en cristianos agradecidos, dependientes y comprometidos con nuestro Dios. Quiero que examinemos este texto
voy a usar esta versión. Fíjense, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo ¿de quién? De Dios. Vamos a desglosar ahora este versículo de la Biblia para poder examinarlo bien. Y lo primero que notamos es esto. Dice, no por obras, para que nadie se ¿qué? No por obras para que nadie se jacte. Esto es lo primero que tenemos que examinar. Número uno, es que la salvación está claramente definido en la Biblia que no se recibe ni ocurre por obra alguna realizada ¿en qué? En el creyente. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. Y ahora dice, por gracia, ¿quiénes? Ustedes. Y quiero que examinemos esto con calma. Primero aparece la palabra por. Esta palabra, evidentemente, mis queridos hermanos, define el medio a través del cual Dios salva. O sea que la palabra por está hablando de la gracia y establece la gracia como ese medio propiamente dicho a través del cual Dios ¿qué? Salva al hombre. O sea que si usted y yo hemos recibido salvación, es por un acto de gracia que Dios realizó en cada uno de nosotros. Por tanto, la obra le pertenece ¿a quién? A Dios. Él es el que toma la iniciativa, porque decide buscarnos en nuestra condición de pecadores. Él es el que trabaja con nosotros a través del Espíritu Santo. Él es el que nos llama. Él es el que interviene en el camino de muerte que llevábamos nosotros a causa del pecado y decide salvarnos. Amados hermanos, no podemos pasar por alto que nuestro camino, nuestro destino, cuando Dios no había interrumpido nuestra vida, era un camino de muerte. Desde que nosotros nacemos para morir. Y cuando hablamos de morir, no nos estamos refiriendo a la muerte natural, sino a la muerte eterna en el infierno. La Biblia dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué hay que hacer para estar en este camino de perdición? No hay que hacer nada, sencillamente nacer. Sencillamente nacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria del Padre. La Biblia dice, el alma que pecare esa, morirá, y que la paga del pecado es la muerte. Pero dice la Biblia que todos hemos pecado. Quiere decir que entonces todos estamos en camino de muerte. Esa era nuestra condición pasada. La semana pasada estuvimos hablando de ello. O sea, íbamos rumbo a la muerte. El hombre, por su propio peso, estaba cayendo ¿dónde? Rumbo al infierno. Cuando Dios interviene en la historia, trata contigo, te convence de tu condición de pecador, tú te arrepientes y ahora tomas el camino angosto, entras por la puerta estrecha que se llama Jesucristo y que lleva ¿a dónde? A la salvación. Entonces, el medio de salvación, ¿cuál es? La gracia de Dios. Entonces, un principio que está en la palabra de Dios es que somos salvos por gracia. ¿Somos salvos por qué? Somos salvos por gracia. Ahora, para poder comprender la gracia, es necesario que nosotros definamos el significado de la palabra gracia. La palabra gracia significa buena voluntad, favor hacia alguien. Ahora, es una buena voluntad demostrada por Dios, ejecutada por Dios. Es el favor de Dios mostrado hacia nosotros, aun cuando la realidad era que nosotros no merecíamos ni este favor ni la buena voluntad de Dios. Por tanto, gracia es buena voluntad no merecida hacia alguien.
Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no es hasta que entendamos que no merecíamos la salvación, que no merecíamos la buena voluntad de Dios, que no merecíamos el favor de Dios, ni la compañía de Dios, ni las bendiciones de Dios. No es hasta que comprendamos y aceptemos esto como una realidad que nosotros no vamos a valorar ciertamente el sacrificio de Cristo y la obra misma de Dios. Porque fíjese, en primer lugar, Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que no practica el pecado, que no hay pecado en Él y que en su presencia no puede haber pecado. En segundo lugar, Dios, como parte de su santidad, es justo. ¿Qué significa eso? Que hace justo juicio, juzga rectamente. Quiere decir entonces que Él, como no tolera el pecado, está obligado a condenar el pecado porque el pecado es violación de la ley de Dios. Y como justo tiene que condenar a un violador de la ley, de la misma manera que un juez condena a aquel que viola la ley civil. O sea que es comparable. Dios tiene que condenar a aquellos que violan la ley de Dios. Y la Biblia define como pecado violación de la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si todos somos pecadores, todo ser humano por naturaleza ha violado ¿qué cosa? La ley de Dios. Entonces, si todo ser humano ha violado la ley de Dios, eso significa que todo ser humano merece el juicio de Dios. Y la sentencia de Dios sobre nosotros, culpables, es la pena máxima, muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Ahora, el pecado nos hace transgresores de la ley de Dios. Nos hace culpables ante Dios. Pero hay algo más. El pecado ofende a Dios. El pecado nos hace estar bajo el enojo o la ira de Dios. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 3, versículo 36, dice que los que no creen están bajo la ira de Dios. ¿Por qué bajo la ira de Dios? Porque hemos enojado a Dios, hemos ofendido con nuestros pecados ¿a quién? A nuestro Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, ¿merecemos el amor de Dios? La respuesta es un no. ¿Merecemos su perdón? Tampoco. ¿Merecemos que nos declare inocentes? No lo merecemos. Merecemos ser culpables, merecemos ser condenados porque le hemos fallado a Dios por naturaleza. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios se muestra misericordioso y Dios es amante y decide intervenir en nuestra historia para que la separación que había entre Él y nosotros, porque el pecado causa separación de Dios, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, desaparezca y podamos ahora estar en comunión con Dios, para que cambiemos de una condición de muerte a una condición de vida. Fíjense lo que Él hace. En la persona de Jesucristo nos toma, nos da vida, perdona nuestros pecados, pone el Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a transformarnos, prepara un lugar en el cielo, nos hace coherederos con Cristo. Y todo esto es la buena voluntad, el favor de Dios hacia alguien como tú y como yo, aun cuando no lo merecíamos. Por tanto, mis queridos hermanos, siendo que Dios ha mostrado su buena voluntad y ha mostrado su favor hacia nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer es vivir eternamente agradecidos, alabándole, glorificándole, obedeciéndole, sometidos, sirviéndole y comprometidos con Él. No a la ligera, no con la pronunciación de un amén cuando se oye un mensaje, sino con un estilo de vida que verdaderamente refleje el carácter de Jesucristo. Por eso comprendemos lo que dice Lucas cuando dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres que aman al Señor. Gracia, charis en griego. Entonces, mis hermanos, fíjense, ¿merecemos la salvación? No. Y sin embargo, el Dios de los cielos tuvo a bien hacerlo. Todos nosotros sabemos cómo lo hizo. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. O sea, Él toma nuestros pecados y los carga sobre Jesucristo y es Jesucristo quien sufre la muerte y la culpa por nuestros pecados. Pero lo cierto es que somos salvos por
el favor y la buena voluntad de Dios, aun cuando en realidad yo no lo que no lo merecía. Ciertamente esta verdad bíblica nos ayuda a fortalecer nuestro concepto de Dios y fortalece nuestra fe, pero también fortalece nuestro amor a Dios. Porque yo no sé usted, hermano, pero cuando yo pienso y medito en estas verdades bíblicas y descubro que merecía el infierno y que Dios no debió haberme salvado y que sin embargo lo hizo, en mí produce un sentimiento de acción de gracias, de amor. Mi amor a Dios crece cuando veo estas cosas. Y más cuando veo también en mi diario vivir mis imperfecciones y el saber que aún así Dios sigue mostrando su buena voluntad y favor y su misericordia que es nueva cada mañana. Eso me lleva a amarle más y más y más. Cuando usted no tiene un concepto definido que fue salvo por la buena voluntad de Dios, por la gracia de Dios, usted no va a valorar a Dios y no le va a amar. No le va a amar. Por eso es importante tener bien claro esta doctrina. ¿Y por qué no le va a amar? Porque cuando usted considera que fue salvo por algo que usted realizó, usted está entonces queriendo compartir la gloria que le pertenece solamente a Dios. Usted va a jactarse. Él hizo esto, yo hice esto otro. Fui salvo gracias a la obra de los dos. Pero el principio que vemos aquí es que es de sola gracia. O sea, fuimos salvos única y exclusivamente por la obra directa de Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Quiénes? Dice la Biblia, ustedes. Los creyentes de Éfeso. ¿Pero qué somos nosotros hoy? No somos de Éfeso, pero igual que ellos, ¿somos qué? Creyentes. Personas que hemos entendido que Jesucristo es el Salvador y le hemos entregado nuestra vida a Él. O sea que los creyentes son salvos por gracia, mis hermanos. Los salvos por gracia es esta palabra, ustedes. Usted es salvo porque la gracia de Dios se derramó abundantemente sobre usted. Porque yo no sé su caso personal, voy a hablar por el mío propio. Eran tantos los pecados que tuvo que ser muy abundante la gracia para que alguien como yo pudiera salvar. Y estoy convencido que ese es también su concepto en usted. Porque cuando nosotros consideramos nuestra vida pasada y nuestra vida presente también, y nuestra vida de pecado con la salvación, con la santidad de Dios, con la provisión de Dios y la manera en que Dios obra, verdaderamente solo la gracia de Dios podía salvarnos. Imagínense por un instante que la salvación suya dependiera de su permanencia, de su fuerza, de su capacidad, de su poder, dependiera de sus obras. ¿Quién de nosotros pudiera permanecer? ¿Quién? No recibiríamos nunca la gracia, no estaríamos nunca en una condición de gracia. ¿Por qué? Porque pecamos continuamente. Por eso no puedo creer en la caída de la gracia. Un texto como este nos lleva a confiar que una vez que hemos sido salvados, Dios nos ayuda a perseverar en salvación. Porque lo que cambia es el estado. Ya Dios no nos ve más como pecador, ahora nos ve como santos. No nos ve más como hijos del diablo, sino como hijos suyos. Estoy en sus manos. Dice Juan 10:28, que nada nos puede arrebatar de la mano del Padre. Dice Romanos que nada nos puede separar del amor de Dios, que es ¿en quién? ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios se ha derramado sobre nosotros. Y bendito Dios que ha derramado esa buena voluntad, porque hermanos, de no haber sido así, nuestra salvación dependería de nosotros y por tanto nunca hubiéramos podido entrar al cielo. Ningún ser humano se hubiera salvado jamás, ni aún los que escribieron la Biblia, porque ellos mismos relatan sus condiciones espirituales, sus vidas de pecado, etcétera, etcétera. El mismo Pablo, ¿qué dice? ¿Y cuántos de nosotros no quisiera tener una parte del estilo de vida y la fe de Pablo? Y Pablo, ¿qué dice? Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. El mismo Pablo que dice, el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero,
no hago. O sea que el hombre tenía batallas espirituales como las tenemos tú y yo, pero bendito Dios que podemos vivir confiados que vamos a terminar en el cielo, porque Él ha derramado su gracia sobre nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora, dice la Biblia, han sido salvados. Por la gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Han sido. Esta frase nos habla del sentir. El sentido de esta palabra es ser, cualidad, tener la calidad de ser. O sea que los creyentes tienen esta cualidad de haber recibido. ¿Recibido qué cosa? La salvación. Y salvados, habla de, el sentido de esta palabra es ser o llegar a ser liberado o rescatado del pecado y consecuente juicio. O sea que los creyentes tienen la cualidad y tienen la calidad de vida que tienen hoy gracias a que el Dios del cielo intervino en sus vidas y les salvó. Y la palabra salvación va ligada a la palabra redención. Y redención significa desate, desatar. Significa comprar la libertad pagando un precio. Y sabemos que el que pagó ese precio fue Jesucristo. Por tanto, nuestra salvación fue gratuita. Y si fue gratuita y la compró Jesucristo, quien es enviado del Padre, entonces la redención es el resultado de la buena voluntad de Dios, que es la gracia ¿para quién? Para nosotros. O sea que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, lo hizo eficazmente y allí derrotó toda atadura de pecado de aquellos a quienes Él iba a salvar. Eso significa que tu vida y mi vida, por el sacrificio de Jesucristo y por la buena voluntad de Dios el Padre, desató las ataduras que nos ataban a Satanás, al mundo, al diablo, a la carne, al pecado, y nos ha hecho libres para vivir para Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, agradeciendo a Jesucristo, sirviendo a Jesucristo. Ha cambiado nuestro rumbo de vida, de tal manera que nos salimos del camino ancho que llevaba al infierno y nos puso sobre un camino que, aunque es estrecho, es angosto, es difícil, nos lleva a la presencia misma de Dios. Y todo eso lo ha hecho el Señor. El Señor ha hecho todo esto. Porque cuando dice la Biblia han sido, está en un tono activo. Es un verbo activo. O sea que la acción del sujeto se ha ejecutado sobre este han sido. Dios ha actuado sobre el creyente, provocando en él ¿qué? Salvación. Dios ha actuado en estos hombres, en usted y en mí, desatándonos, liberándonos, salvándonos, haciéndonos hijos de ¿quién? De Dios. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 13, que los hijos de Dios, sigo la parte del 12, que dice a los que creen, a los que les reciben, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice, y estos, hablando de los hijos de Dios, dice, no son engendrados. O sea que no es el resultado de una creación, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que fue la voluntad de Dios ejecutar su obra, su favor sobre nosotros para traer salvación. Y no es maravilloso saber que Dios hizo eso en mí cuando pudo no haberlo hecho. No es maravilloso saber que Dios me ha salvado cuando en realidad no tenía que hacerlo. Porque, hermanos míos, ¿cuál era la obligación de Dios en salvar al hombre? Dios no tenía por qué salvar a nadie. Dios hubiera sido justo si hubiera decidido enviar a todo el mundo al infierno, porque todos habíamos pecado. Por tanto, el hecho de que haya decidido mostrar amor y misericordia y salvarnos, le hace grande y extraordinario. He oído a personas que dicen, ¿qué tipo de Dios es el que ustedes predican que
que puede pasar por alto a algunos y estos terminar en el infierno. Hermano, el creyente que piensa así no ha entendido la gracia de Dios. Porque cuando usted entiende que Dios debió haber enviado a todo el mundo al infierno y sin embargo decidió salvarnos, es lo que lo hace grande. Mis queridos hermanos, hemos sido hechos partícipes de esta salvación. Y eso es suficiente para honrar a nuestro Dios. Ahora dice la Biblia, mediante la fe. Y quizás alguno ya pueda estar pensando, o el que nos va a ver por el internet, ahí está, mediante la fe. ¿La fe de quién? Del hombre. La fe que deposita el hombre en Jesucristo. ¿Es cierto? Es cierto. Es mediante la fe del hombre en Jesucristo. Porque la Biblia usa la palabra por medio de o mediante la. Y esta palabra define el medio a través del cual el creyente obtiene la salvación. La gracia es el medio que Dios usa para darlo, pero la fe es el medio a través del cual el creyente ¿qué? Obtiene la salvación. Y al leer esta palabra a simple vista, mediante la fe, y definir qué es el medio a través del cual el creyente obtiene la salvación, podría entonces empezar a llevarnos a pensar que ahí está, es la fe mía en Jesucristo la que me salva, la que mueve a Dios a derramar su gracia. Y esto parece lógico, pero cuando vamos a la segunda frase, la fe, recordemos que un principio de hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete y que un texto de la Biblia debe analizarse a través del resto de la Biblia. Es mediante la fe, no lo negamos, que el creyente obtiene la salvación. O sea que es el medio en sí mismo a través del cual el creyente obtiene la salvación, es la fe. Pero la pregunta que surge es, ¿qué dice el resto de la Biblia de la fe? ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe del hombre para creer en Jesucristo? ¿Es la fe algo que sale de uno mismo o es algo producido? Esas son preguntas que debemos plantearnos para poder definir bien el texto y ver el resto de la Biblia. Vamos en primer lugar entonces a definir la palabra fe. Y yo creo que la mejor definición de fe no es la que tienen los hombres. Oh, fe es confianza en que tú vas a recibir algo. Fe es esto, aquello y lo otro. Vamos a la Biblia. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Esa es la mejor definición de la fe en la Biblia. Yo creo que no hay que buscar un diccionario para definir la fe. Este concepto bíblico es suficiente. Hebreos 11, 1. Aquí en su pizarra yo lo puse un poco más desglosado, los dividí para que pudiéramos entenderlo mejor. Es pues la fe. O sea, lo que se va a definir a continuación, ¿qué cosa es? Fe. En primer lugar, vemos aquí, en este texto vemos dos elementos que definen a la fe y que son parte de lo que es la fe. El primero de esos elementos, ¿qué es? Certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. O sea, alguien me dijo, viene esto, va a ocurrir esto, si tú haces esto, viene aquello otro, y usted, aunque no lo ha visto, por el mero hecho de que alguien se lo dijo, usted decide ¿qué? Aceptarlo, y usted está esperando que eso ocurra. Alguien puede subir y decirle ahí arriba que por favor, que dejen de golpear, que están molestando. Gracias. ¿Me explico lo que quiero decir? Es certeza de lo que se espera. En el caso de los creyentes, cuando nosotros escuchamos la predicación, ¿qué es lo que oímos en el Evangelio verdadero? Oímos un mensaje. Fíjense, nosotros no estamos en el Calvario mirando lo que allí está ocurriendo. Nosotros no vivimos el momento histórico de la muerte y resurrección de Cristo.
pero estamos escuchando un mensaje, una predicación, o lo estamos leyendo en la Biblia, y en lo que la Biblia leemos es que Jesucristo es Dios hecho hombre, quien muere en la cruz, que su sangre limpia de pecado, que su sangre transforma, que la persona que cree en Él es perdonada, que la persona que le recibe como Salvador se convierte en hijo de Dios, que la persona que le recibe como Salvador va a tener un lugar en el cielo, y la persona, aun cuando oye todo esto, es capaz de vivir con certeza de que es hijo de Dios, de que va a ir al cielo cuando muera, etcétera, 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 aun cuando no lo ha experimentado ni lo ha visto. Por tanto, certeza es anclarse, es estar firme en una convicción, tener certeza de algo que voy a recibir. Por eso dice, es la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, no vemos a Jesucristo, no hemos visto el cielo, pero tengo la certeza de que voy allí. Y la convicción que tras mi muerte voy a estar allí. Entonces la certeza y la convicción de algo que se espera y sin embargo que no se ve, es lo que la Biblia define como ¿qué? Como fe. Entonces cuando Efesios dice, somos salvos mediante la fe, se está refiriendo evidentemente a tener la certeza de que Cristo hace lo que dice hacer: perdonar, salvar. Y la convicción de que ese Cristo va a hacer lo que dice hacer: llevarme al cielo. ¿Me explico? O sea, esa es mediante la fe. Por eso es la fe puesta en el sacrificio de Cristo. Porque la otra pregunta que debo definir es, ¿la fe en qué o en quién? Porque la gente tiene fe en el médico, tienen fe en los políticos, tienen fe en la religión. Cuidado, esos son lugares equivocados. Es la fe en Jesucristo, es la fe en Él como Salvador, es la fe en el sacrificio de Cristo para desarrollar la certeza de que Él es Salvador y que espero el cielo, la convicción de que Él es real y que allá voy a morar con Él. Esa es la fe. Ahora, la otra pregunta es, mis queridos hermanos, la otra pregunta que decíamos es, ¿la fe es algo que está en uno y sale de uno mismo? ¿Qué te dijeron, mamá? Eso no es mi problema. Nosotros tenemos un Lisa aquí. Llama a Lailín y dile que llame a la gente del edificio. Gracias. Porque están molestando muy lejos. Decía, mis queridos hermanos, que la fe, la pregunta es, ¿la fe sale de uno? ¿La produce uno o es producida en uno? Miren, la fe del inconverso, si es que tiene fe, probablemente salga de él mismo y es una fe falsa. Pero ¿de dónde viene la fe nuestra? De Cristo Salvador, de Cristo como Señor. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, descubrimos que esta fe salvadora no es algo que está en nosotros, es algo que es producida por Dios en nosotros. Por tanto, esto excluye cualquier participación del hombre para salvación ajeno de Dios. Fíjese, somos nosotros los que tenemos la fe, los que ejecutamos la fe, pero esa fe en ninguna medida es producida por nosotros, sino que es producida por Dios en nosotros. Lea el resto del versículo. Han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Reina Valera, como dice, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Esta versión dice, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Fíjense, ¿está hablando de qué? Hablando de la fe. ¿Y qué dice la fe?
que esta fe, la fe es esa, esta fe, ¿qué pasa con ella? No procede de ustedes. La fe no sale del creyente. No es producida en el creyente por sí mismo. Al contrario, dice la Biblia que esa fe es ¿qué cosa? ¿Un qué? Un regalo. ¿Tenemos fe? Sí, la tenemos. La ejecutamos nosotros también, libre y soberanamente. En libertad la ejecutamos para aceptar a Cristo como Salvador. Pero esa fe no salió de nosotros, sino que fue otorgada a nosotros. ¿Es un regalo de quién? Es un regalo que nos dio Dios para que creyéramos en Cristo. Comprendemos ahora por qué el Evangelio de Juan dice: nadie viene al Hijo si el Padre no le trajera. La Biblia es clara. Ahí tienen ese gráfico. La fe no procede de ustedes, es el regalo de Dios. Ahora, esto es muy interesante. Dice la Biblia, la fe viene por el ¿qué? El oír, y el oír. O sea que el elemento que usa Dios para regalarnos la fe es la ¿qué? La palabra. La exposición de la palabra. Por eso Cristo nos manda a predicar el Evangelio. Por eso hay que predicar la Biblia. Porque es la predicación el instrumento que usa el Espíritu Santo para convencer al creyente de que es de juicio, de pecado y de justicia. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Hay un pecador, no tiene a Jesucristo. Alguien le está predicando el Evangelio. El Espíritu Santo empieza a usar la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en ese pecador, empieza a convencerlo de su pecado de juicio y justicia. Y es a través de la palabra que la persona puede definir que es pecadora, que tiene que arrepentirse porque va al infierno, que hay un medio para salvarse, que ese medio es Jesucristo, que su sangre limpia, que transforma la vida y que hay un cielo para ti. Y cuando la persona empieza a escuchar estas cosas, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que ocurre con ella? ¿Qué es lo que ocurre? Desarrolla certeza y desarrolla convicción de que lo que se está escuchando es verdadero. Y es cuando termina convencido de todo esto y dice: Señor Jesucristo, creo en ti. ¿Por qué? Porque ha sido convencido, libre y voluntariamente. Pero esa fe fue el resultado de la obra de Dios en él. ¿Se da cuenta que es entonces el resultado de la gracia de Dios? La fe es parte de la gracia otorgada, es el favor que Dios nos dio. Por eso habla de ella como regalo, para que creamos en Jesucristo como Salvador. Entonces la fe que ejecuta el hombre en Dios no se le puede atribuir a uno mismo. Hay que atribuírsela a ¿quién? Quien merece la gloria y la honra por la fe que yo tuve en Cristo es Dios. Yo la ejecuté libre y soberanamente porque el Espíritu Santo me convenció y la produjo en mí. Por eso dice que no somos engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso el mismo Efesios dice: esto no es de ustedes. Y por eso después va a atribuírsele a la voluntad de Dios. Dice la Biblia: no por obras, para que nadie se jacte. ¿Por qué no podía ser por obra? Porque Dios sabe que el hombre por naturaleza, a causa del pecado, es jactancioso. El hombre siempre se gloría de los logros que tiene. Aquí usted nunca ha visto a alguien diciendo: oye, felicítame. ¿Por qué? Porque mira, logré quedarme en la miseria. ¿Usted ha visto a alguien hacer eso? Un loco únicamente. ¿Usted lo ha visto? Sí. Pues está loco si lo viste. Porque el hombre por naturaleza no hace eso.
El hombre se jacta de los triunfos. Mira lo que he logrado. Mira lo que he logrado. El hombre celebra victorias. Y cuando tú le hablas de las derrotas y las desgracias, el hombre prefiere callarse. Prefiere no decirlo porque se avergüenza. Esa es la naturaleza del inconverso. El cristiano se gloría en su debilidad, que es diferente. Un cristiano si dice, Dios sabe por qué me permitió caer en la miseria. Yo alabo a Dios aún cuando estoy en esta situación. El cristiano sí hace eso. Pero el inconverso dice, mira, es la vida que te ha tocado, hay que aguantarla. Pero no lo hace jactándose de su miseria. Al contrario, pregúntale, ¿te gustaría salir de ahí? Te va a decir, claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Estamos hablando del inconverso, hermano. El inconverso no... Dios no podía dejar que fuera por sus acciones porque Dios sabría que el hombre terminaba jactándose. ¿Y qué pasa cuando el hombre se jacta? ¿Qué es jactarse? Es obtener gloria. Es enorgullecerse de lo que ha logrado. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Querer tener la gloria de Dios. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Si fuera por obras, nosotros nos hubiéramos, mira, y cuando Dios nos reprendiera, nosotros en nuestra jactancia le hubiéramos dicho, tú no tienes el derecho a reprenderme porque yo fui salvo por hacer esto, aquello y lo otro. ¿No haríamos eso? Ciertamente lo haríamos, porque así somos. Así somos. Lo hacemos muchas veces con nuestros hijos. Fíjense, a veces los muchachos se portan bien, son buenos. Pero usted le da la gana a su capricho. Yo soy tu padre, lo tienes que hacer porque yo soy tu padre. Y yo hice por ti esto, aquello y lo otro. Nosotros haríamos lo mismo si la salvación hubiera sido por nuestras obras. Nos hubiéramos jactado. No hubiéramos reconocido a Dios. No le hubiéramos dicho, gracias por permitirme hacer esta obra. Hubiéramos dicho, no tienes derecho a, porque fui yo quien. Por tanto, la salvación no parte de nada realizado por nosotros. Toda la obra de salvación es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué? La vida eterna es un regalo de Dios. Y todo el proceso para obtener la vida eterna fue un regalo de quién. Entonces, si usted hoy es salvo, está honrando a Jesucristo, va rumbo al cielo, es porque Dios le regaló la vida, la salvación, la fe que usted necesitaba para creer libre y soberanamente en Jesucristo. No por obras para que nadie. Y esta parte que viene a continuación es lo que le da el tiro de gracia, por decirlo de alguna manera. Es lo que apuntala definitivamente a esta verdad bíblica. ¿Somos qué? Hechura de Dios. ¿Quién es el somos? Nosotros los creyentes. ¿Qué somos? Hechura de Dios. La obra de Dios. La creación de Dios. O sea que usted es lo que es por la obra realizada por Dios en usted, a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros y nos transforma y nos hace semejante a Cristo y nos lleva a reflejar el carácter de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Somos hechuras de quién? De Dios. Y fíjense que está hablando dejando a Dios como el autor y a nosotros como los partícipes. Creados. Creados. ¿Qué significa creados? Que alguien hizo esta obra. ¿Quiénes fueron creados? Nosotros. ¿En quién?
¿Y para qué? Ay, se me fue. Para buenas obras. ¿A qué buenas obras se refiere? Muchas veces pensamos que es el dar, el repartir y el ayudar al pobre. Buenas obras es cumplir la justicia de Dios. Es también obedecer los mandamientos de Dios. Además de los otros. O sea que somos hechuras de Dios, somos creados en Cristo. Porque la persona central es Cristo. Por eso se nos manda a predicar a Cristo y a creer en Cristo. Pero se da cuenta usted, aquí en el cuadro amarillo y en el negro, que en este texto que hay dos obras que hace Dios, hechura y creado. Si no hubiera sido así, la Biblia hubiera dicho, por la obra fuimos salvos, por medio de nuestra acción. En Cristo Jesús pudiéramos añadirle incluso. Y esto es obra de nosotros. Tendría que decir la Biblia de esa manera, pero no es lo que dice. Somos hechuras, somos creados en Cristo para buenas obras. Ahora, hablando de estas buenas obras, podemos darnos cuenta que aún estas buenas obras son el resultado de la obra de Dios en nosotros. Porque dice, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano, dispuso. O sea que el que dispuso nuestras buenas obras, ¿quién fue? Tampoco es de nosotros. ¿Se da cuenta por qué decimos que somos salvos por la sola gracia? Porque fue Dios quien dispuso esto, con un propósito. ¿Cuál? Que las pongamos en qué? En práctica. O sea que las buenas obras nuestras fueron dadas por Dios y responden a un propósito de Dios, responden a la voluntad de Dios. Hermanos míos, terminando entonces, ¿podemos decir que hay algo en nosotros que nos lleva a la salvación? Fue íntegramente una obra de quién? De Dios en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. O sea, por medio del trabajo del Espíritu Santo, quien nos trae aquí. ¿A qué debe comprometernos esto con Dios? A alabarle, a adorarle, a estarle agradecido, a obedecerle, a vivir comprometido con Él, por la obra de gracia, por el favor que mostró para con nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de poder escuchar tu palabra. Nos disponemos a continuación, Padre, a celebrar tu obra de gracia, el Evangelio, a celebrar este memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Dirígenos en este momento, en Jesús. Amén.